¿Cómo están, amigos? Ya estamos comenzando la quinta clase del curso de formación general de la Academia de Renovación Nacional. Hoy, y tal como estaba programado, vamos a hablar de la historia de Renovación Nacional, de la voz de quien ha sido protagonista de la trayectoria y la historia de nuestro querido partido. Estamos hablando de Alberto Nodón. Él es abogado, fue secretario general de nuestro partido y además vicepresidente. Así que no lo vamos a hacer esperar más y vamos a recibir aquí con un aplauso a don Alberto Nodón. Don Alberto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, yo creo que la presentación es un poco generosa al decir que uno es protagonista. Yo creo que uno no más que uno más de todo lo que han estado contribuyendo al desarrollo de Renovación. Y quiero agregar algunas otras cosas de la presentación, porque yo creo que lo mejor es cuando uno se conoce y se presenta en toda su faceta. Entonces yo soy además abogado, profesor de Derecho Constitucional y Derecho Político en la Universidad Mayor y en la Universidad de Finisterra. Soy casado, tengo 7 hijos, 15 nietos y soy militante de Renovación Nacional, yo diría, desde sus inicios. Además fui secretario general, como decían en la presentación, junto primero con Alberto Espina, la mitad de su periodo, y después la que correspondía a la presidencia de Alberto Cardemil. Cuando termina esa vicepresidencia de Alberto y viene Rodrigo Gimpete como secretario general, entonces yo voy ahí como vicepresidente del partido. A ver, la historia de Renovación, es curiosa hablar hoy día de esa historia y de lo que yo voy a decir cuando el partido está pasando momentos difíciles, duros y penosos. Soy amigo de todos los que se han ido, de unos más, de otros menos, porque son más jóvenes que nosotros. A todos los aprecio y yo creo que es lamentable cuando en un partido se empieza a desmembrar, porque yo lo que voy a instarlos a ustedes es que la diversidad ha sido el gran valor de Renovación. Porque Renovación Nacional se funda en 1987. ¿Y cuál era o cuál fueron las vertientes que estaban presentes ese año cuando fundamos Renovación Nacional? Y había gente, ¿quiénes? Veníamos unos de Unión Nacional. ¿Quiénes estaban ahí? Don Francisco Bulnes, don Pedro Ibáñez, Andrés Alamán, Alberto Espina, en fin, por nombrar algunos. Éramos los de Unión Nacional. Estaba también gente que venía del lado de la UDI, por decirlo de alguna manera, que en ese momento todavía no estaba constituido como partido. ¿Quién estaba ahí? Jaime Guzmán, debe haber estado Jovino Novoa, en fin, otros. ¿Perdón? Venían algunos de la Universidad Católica y otros de otras partes. Y estaba la gente del Frente Nacional del Trabajo. Y en ese grupo, digamos, ahí estaba don Sergio Jarpa, don Juan de Dios Carmona, don William Taller. Y además habían independientes. Entonces, si uno se da cuenta qué eran, o quiénes son, o quiénes representaban todas estas personas, uno se da cuenta que el nacimiento de Renovación Nacional es justamente la diversidad. Es ahí donde estuvo, y yo creo que debe estar, la riqueza de este partido. Porque, hagamos un poquito de historia. ¿Qué estaba pasando en 1987 cuando Renovación Nacional se funda? ¿Qué es lo que venía? Lo que venía era el plebiscito del 88. De manera tal que si no se arreglaban las cosas, si no se cooperaba al desarrollo institucional del país, el resultado podía ser bastante malo. Y era un grupo de personas en consecuencia que, pensando distinto, que teniendo distintas fuentes, distintas vertientes, pero valoraban por sobre todo el darle estabilidad e institucionalidad a este país vía
esta renovación nacional. De manera tal que la primera conclusión que yo tengo es que la fortaleza de Renovación Nacional era esa. ¿Y por qué? Porque había en Renovación Nacional esta diversidad, digámoslo así, de liberales, de conservadores, de católicos, de laicos, de empresarios, de agricultores, de provincia, de Santiago. Entonces, esto era la riqueza de Renovación. Y esa riqueza, en mi opinión, es la que hizo grande a Renovación. ¿Y dónde estaba plasmado? ¿Dónde estaba encarnado esa diversidad? Esa diversidad estaba encarnada en dos cosas. En la declaración de principios de Renovación Nacional y en la capacidad de diálogo y en el convencimiento que el diálogo y la comunicación era lo que nos haría grande. En esos dos pilares se fundó y partió Renovación y se hizo fuerte. ¿Y cuándo empieza Renovación a perder su importancia electoral, por decirlo de alguna manera? Justamente cuando empieza a perder su capacidad de diálogo, cuando nacen los personalismos, cuando se pone primero a las personas que es la institución, ahí empieza el decaimiento de Renovación. Al culminar hasta el día de hoy, en que desde mi perspectiva, yo estoy más alejado de Renovación hoy día, pero con cierto dolor y con cierta pena, yo me doy cuenta que esa capacidad de conversación, de cambiar ideas, del respeto mutuo por lo que el otro piensa, es una cuestión que hoy día está perdida. Y estamos en un juego de sordos que nadie oye y en consecuencia, como nadie se oye, no hay comunicación, no hay acuerdo, bueno, cada uno nos vamos por nuestro lado. Porque fíjense ustedes una cosa. Renovación Nacional ha tenido 1, 2, 3, 4, 5 presidentes. El primero, Ricardo Rivadeneira, después Jarpa, después Andrés Alamán, Cardemil, don Sergio Díez y Carlos Larraín. Cuando Renovación Nacional parte en el año 89, Sebastián Piñera también fue, el año 89 teníamos nosotros 29 diputados y 13 senadores. Y éramos la primera fuerza política de nuestro sector, indudablemente. Y el año 93, en que el presidente era Andrés ya a esa altura, también tuvimos 29 diputados y 11 senadores. Y el año 2001 tuvimos 18 diputados y 7 senadores. Y empieza la cosa a declinar. Y empieza a declinar. Hasta ahora que vamos quedando casi en lo que estamos en esta sala. Por lo menos activamente, o por lo menos con interés por lo que está pasando en el país y en nuestro sector. Fíjense ustedes que como ejemplo de esa capacidad de diálogo, de interlocución que teníamos, era Alberto Cardemil, presidente, yo secretario general. ¿Y quién era nuestro gran amigo, nuestro gran aliado, con quien nos poníamos de acuerdo? Don Pedro Daza. Y resulta que don Pedro Daza era el director del Instituto Libertad. Y don Pedro Daza viene del mundo laico y del mundo liberal. Y nosotros, Alberto más, yo menos, del mundo conservador y del mundo católico. Entonces, y nos entendíamos lo más bien. Y hacíamos seminarios, y hacíamos cuestiones en conjunto, íbamos a la Cámara. Y veníamos. Y tuvimos una elección en que fue don Pedro Daza candidato a presidente, era el que más encarnaba la posición, digámoslo así, más liberal del partido. Estaba la Lili también en esa candidatura, en esa mesa, y nosotros en este otro lado. Fuimos a la elección, Renovación se pronunció, nosotros ganamos, y el primer abrazo que recibimos, la primera oferta de realizar cosas en conjunto, fue de don Pedro Daza y de la gente que está en su mesa. Eso es lo que yo hoy día echo de menos, esa amistad cívica, es entender que la institución es lo que vale y las personas no somos más
que meros detentadores transitorios de un cargo. Eso es lo que yo echo de menos. Ahora, yo siempre entendí y siempre valoré que Renovación yo lo consideraba un partido alegre, era un partido vital, era un partido con ideas, con programas, con mucha actividad distrital y regional. Yo le digo una cosa, a mí me impresionó hoy día. Hoy día se ha ido una senadora. Y hace un poquito se fueron los 3 diputados. Pero hoy día que se va la senadora, aquí no hay prensa. Aquí no hay movimiento. A lo mejor la hubo más temprano. Puede ser que la haya habido. Pero yo lo que esperé es que aquí esta cosa iba a estar hirviendo. Unos preocupados por una cosa, otros por otra, por la situación de Renovación. No hay nada. Estamos en la paz de los cementerios. Eso no es propio de un partido político. Eso no es propio de una organización cuya misión es la lucha por el poder. Los partidos políticos están para ganar el poder político. Los partidos políticos no son ni las monjas carmelitas, ni son los grupos deportivos. No, los partidos políticos estamos para ganar el poder político y una vez que ganemos el poder político, llevar adelante nuestras ideas y nuestro programa. Pero el poder político se gana cuando conversamos, cuando pasa alguna cosa como la que estos últimos días crea preocupación, crea angustia, hay que estar aquí, hay que dar explicaciones, hay que analizar. Y yo veo que aquí la cosa está calma. Me llama la atención. ¿Qué quiere que les diga? Yo encuentro que hoy día, y me perdonarán los dirigentes actuales del partido, no estoy haciendo ningún cargo personal, estoy haciendo una constatación de hechos. Encuentro que este es un partido fome, aburrido, sin fuerza, sin debate, sin actividades. Es un partido, una lata. Me perdonan, pero es una lata en que los dirigentes, no sé si se renuevan tanto tampoco. Yo no sé si hay actividades en los distritos, no me parece. Por lo menos yo viajo mucho al sur por razones profesionales y otras cosas. No veo a nadie. Más bien quejas. Aquí la cosa no creo yo que esté funcionando bien. Ahora, la pregunta, ¿está todo perdido? No creo. Honestamente no. Y aquí debemos volver a lo que fueron nuestras raíces, nuestros inicios. Porque, retomo, el partido se funda el 87. ¿Y el 88 qué había? El plebiscito. Pero el 85 hubo el acuerdo nacional. Y yo les puedo asegurar que la historia de este partido, de este país, sería distinta si Andrés Salamán y yo, metido en ese lote, junto con todo el resto de las personas, no se hace el acuerdo nacional. ¿Y qué es lo que quiero destacar? Esa es la palabra acuerdo. Y en ese momento nosotros estábamos representados por Andrés y por don Fernando Maturana, no sé si ustedes se acuerdan de él, los que somos más viejos nos acordamos muy bien, un tipo encantador, diputado por San Fernando, del Partido Liberal antiguo, digamos. Pero ahí también estaban ¿qué? Estaba la Iglesia Católica, estaba la masonería, estaban algunos cuerpos intermedios. ¿Y qué hizo o qué logró ese acuerdo nacional? Si lo que logró fue encauzar la transición. Si no hay acuerdo nacional, la transición no toma el cauce que tuvo. Y el cauce que tuvo, a algunos les podrá gustar más, a otros les podrá gustar menos, pero el éxito es indudable. Indudable. Porque los más jóvenes no se van a acordar. Pero el ambiente social que había en la sociedad, digamos, los movimientos, perdónenme,
Porque ahora nos abrimos los tremendos ojos con las marchas de los estudiantes. Yo no les quiero decir lo que eran los cacerolazos. Ya había uno, si no me equivoco, todos los viernes, todos los sábados. Algo por ahí era. Y la gente en la calle. Eso había que encauzarlo. ¿Y quién contribuyó? Nosotros. El germen de renovación. Nosotros. Y encauzamos. Y después, en el plebiscito del 88, que era el plebiscito en el cual el general Pinochet ejerció la opción constitucional de ser él el candidato. Y yo le digo una cosa, porque me gusta la franqueza por sobre todo. Más allá o más acá, ese plebiscito del 88 se hizo, se pactaron reformas constitucionales profundas, se perdió el plebiscito y se entregó el poder. ¿Quién contribuyó a eso? Nosotros. Pero nadie desacreditaba al otro. Había discusión de ideas. Éramos capaces de debatir sobre nuestros principios, nuestros valores y confortarnos con los demás. Nadie se creía poseedor de la verdad. Y eso fue el 88. Y para los que son más jóvenes, ese plebiscito lo perdió Pinochet con el 44%. Y lo ganó los contrarios con el 55%. Ahora hubo algunas cosas que no eran las más ortodoxas desde el punto de vista de las elecciones, pero representaba un sentir. Pero a mí eso no es lo que me interesa. Lo que me interesa es que así como el 85 hubo una contribución a lograr un acuerdo, eso se repite el 88. Entonces tenemos una secuencia. Y nosotros siempre estuvimos por los acuerdos. Porque después de eso viene el plebiscito del 89 sobre las reformas. Y fíjense ustedes que las reformas constitucionales fueron 52. Se modificó la Constitución prácticamente en todos sus capítulos y en todas sus puntos. Y ese plebiscito arrojó como resultado el 91,25% a favor. O sea, estaba de acuerdo. ¿Por qué obtuvimos el 91,25%? Porque ese plebiscito, esas reformas, fueron fruto, fueron producto de un acuerdo que hace, encabezado por Renovación Nacional, que fue el primero que presentó su proyecto de reforma, y logra un acuerdo con las demás fuerzas políticas. ¿Y quiénes son los únicos que se opusieron? Y por eso sacaron como el 8%. Fue el Partido Socialista de Chile, no es el Partido Socialista este ahora, sino que era un grupo chico escindido del Partido Socialista. Y un grupúsculo chiquitito que se llamaba el Partido del Sur. Esos eran los que se opusieron. Y el Partido Comunista estuvo por llamar a anular los votos. Porque el Partido Comunista, que ahora se le olvida a algunos señores, no fue partidario de reconstituirse como partido como fueron todos los demás. O sea, el Partido Comunista no entró al diálogo, no entró a buscar ese acuerdo, como lo entraron las demás fuerzas políticas. Entonces, repito, para que no nos perdamos, 85, 87, 88, 89, Renovación ahí, siempre buscando, siempre confrontando ideas. Después viene la reforma del 2005, en que la Constitución vuelve a ser modificada sustancialmente. Y esa reforma del 2005 es solo una cosa anecdótica. Hace que la Constitución actual no esté firmada por Pinochet. Esta Constitución que hoy día llaman de cualquier forma, está firmada por Lagos. Y están los discursos de Lagos diciendo que por fin hemos llegado a la Constitución democrática y que por fin hoy día hemos terminado la transición y que por fin hoy día no sé qué y no sé cuánto. Y Renovación de nuevo ahí presente con sus diputados, sus senadores trabajando, dialogando. ¿Por qué? Porque el convencimiento
es que las cosas se ganan defendiendo ideas. Las cosas no se ganan por secretaría. Y Renovación Nacional siempre estuvo defendiendo ideas. Y cuando habían ciertas discrepancias, como fue en el Consejo General de Temuco, la cosa decaía. Cuando nos poníamos de acuerdo todos, el partido avanzaba. Y el país también. Ahora, ¿dónde o cuáles son esas cosas que en Renovación siempre hemos defendido con más fuerza o con menos? Si la cosa es muy sencilla. No hay para qué buscarle tanto enredo a la cuestión. Primero, la libertad de las personas. Eso es una cuestión que Renovación Nacional nunca ha olvidado, nunca podrá ignorar. La dignidad de las personas. Si no puede haber libertad, no puede haber democracia, si no entienden las personas la dignidad del otro. Y eso significa el respeto por las ideas del otro, el respeto por las consideraciones, las circunstancias del otro. Eso no significa que yo me meta al bolsillo en lo que yo pienso, sino que significa que tengo que ser capaz de defenderlas y demostrar en los hechos que creo en ellas. Todo el tema de libertades plasmado en el orden público económico. Es decir, es fundamental. Este país varió o derivó o llegó o caminó de $1.500 per cápita a 18.000 o 19.000. Si eso es una cuestión fantástica. Eso es una cuestión fantástica. Que se cometen excesos, se cometen. Que el Estado tiene que ser más controlador, tiene que serlo. Que la ley de antimonopolios tiene que ser más fuerte, tiene que serlo. Que no puede haber una estructura piramidal económica en que tengan las clínicas, tengan la ISAPRE, tengan las fábricas de los remedios. Hay que buscarle el arreglo. Pero el principio general del Estado controlando y no con un carácter empresarial, el Estado vigilando, el Estado preocupándose del bienestar de los más débiles. Porque el Estado, desde el punto de vista de manejo y de creación de riqueza, es muy, digámoslo así, ineficiente, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿qué es lo que Renovación debe siempre defender? La libertad de la persona, la dignidad de la persona, todo este esquema económico, los valores, la familia. Y yo no quiero entrar aquí en qué entiendo por familia, porque comprendo que son situaciones muy diversas. Pero cualquiera sea la que componga la familia, eso hay que respetarlo, eso hay que cuidarlo. Porque hay una norma, que es lo primero que uno enseña cuando hace clases de Derecho Político, dice que es institución y cambio social. O sea, las instituciones se tienen que ir adecuando a los cambios que la sociedad va teniendo. La sociedad del 2014 no es la misma que la sociedad del 2005, del 1999, no es la misma. Y las normas se tienen que ir acomodando, y eso fue lo que Renovación siempre fue ayudando y cooperando. Lo hizo, repito, el 85, el 88, el 89, el 2005. Y ahora tendremos que hacer otra reforma constitucional, tendremos que buscar otros cauces constitucionales. Está bien, porque las circunstancias van cambiando. Pero eso es lo que yo echo de menos aquí. Yo en este partido debate no encuentro. Puedo estar equivocado, y si estoy equivocado pido disculpas, pero yo el debate no lo veo por ningún lado. En cambio, lo que sí veo en este partido y en otros, una cuestión que yo considero enormemente peligrosa, que es el anquilosamiento de las personas en los cargos. Pero si esa regla de que el que tiene mantiene, ¿de dónde?
Si lo único que le hace bien al país es la competencia. Lo único que le hace bien al partido es la competencia. Lo único que le hace bien al partido es que nos dirijan los que son más votados con respeto a las cuestiones esenciales de los que pueden perder. Pero esta cuestión de buscar consensos, de que nadie puede debatir, de que el que uno dice una cosa, el otro se enoja, por favor, pero si así nos creamos, Entonces, lo que yo puedo decir como resumen, por decirlo así, es que nosotros nos nacimos y nos creamos para defender ideas, principios a defender, la libertad, la dignidad de las personas, esta cuestión del orden público económico, los derechos de las personas, los derechos. Y yo les digo una cosa, lo que hoy día pasa en la Araucanía, y me perdona el gobierno del presidente Piñera, al que le tengo gran aprecio, a él y a su gobierno, pero no puede seguir sucediendo. Pero por favor, ¿en qué mundo estamos? ¿En qué mundo estamos? Veía en el diario, todos ustedes lo habrán visto, que un señor que había comprado con mucho esfuerzo 6 camiones, los guardó en un espacio que tenía para ese destino. Fueron y se los quemaron. Como le quemaron la casa al señor Luxic, y como le quemaron la casa y graneros y siembras. ¿Y qué? ¿Pasa nada? Y no pasa nada. Hay un señor, Celestino Córdoba, que es el único que está preso. No, pues. ¿Y yo con qué? No, pues. Entonces, yo creo que hay cosas aquí que hay que modificar y rápido. Mire, a mí me dicen que yo soy súper conservador. De conservador no tengo nada. Si me llaman conservador es porque soy claro que hay algunos principios que son los míos y que los quiero defender. Y yo soy partidario del matrimonio entre un hombre y una mujer. Esa es mi concepción. Hay otro señor que puede ser no partidario de eso. Entonces yo más bien voy a confrontar con él mi idea y él me respetará a mí y yo respetaré a él. Pero no me pueden pedir que yo sea una cosa como chicle, una cosa amorfa, una masa que no tenga pensamientos, que no tengo ideas claras, que no tengo principios. Pero por favor, ¿por qué no? Ahora, hay una frase que a mí me encanta. Cuando uno dice, mire, usted no puede tratar igual lo que es desigual, porque sería una arbitrariedad, ni puede tratar desigual lo que es igual. Entonces, en el caso, por ejemplo, del matrimonio, está bien, yo soy partidario del proyecto de Andrés, de la APB, y lo defiendo a morir. Porque creo que hay que dar toda una estructura, reconocer una situación de hecho, ya está. Pero voy a defender con toda mi fuerza que el matrimonio está reservado, en la concepción de matrimonio que tenemos hoy día, para un hombre y una mujer. Ahora, ¿eso tiene que molestar al otro? ¿Eso tiene que descalificarme? No. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo lo que tengo que hacer es respetar y pedir que me respeten, eso sí. Y darle posibilidades a las personas para que expresen sus ideas. Pero hay una cuestión central, que Renovación la ha defendido siempre y es parte de su historia. Los derechos de las personas son anteriores al Estado. Los derechos de las personas están insertas en su propia naturaleza. Y en consecuencia, el Estado no puede regularme esos derechos. Pero no me los puede desvirtuar en su esencia, ni me los puede negar. Entonces mi derecho de propiedad, mi derecho a la salud, mi derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, mi derecho a la libertad sindical, mi derecho a la educación, la libertad de enseñanza, bueno, sigamos. Son derechos que yo tengo porque soy persona, no porque el Estado me los dio. Entonces es una cuestión que uno tiene que tener muy clara porque eso es lo que hemos defendido siempre.
Hemos defendido toda la vida. Entonces, esto de creer que nosotros no podemos defender ciertas cosas, no. Si ahí está la declaración de principios. Habrá que arreglarla, habrá que modernizarla. Andrés Alamán está... Se me nota, yo soy muy alamancista. Está en eso. Está buscando la forma de ayornarlas. Pero, ¿qué quieren que les diga? Hay ciertas cosas que tienen que quedar porque son permanentes. Otra cosa, que en la historia de Renovación siempre fue así. Nunca nos avergonzamos de lo que fuimos. En cambio, ahora todo el mundo tiene vergüenza. Todo el mundo dice, no, si tú eres de derecha, no sé, cuidado, cuidado. No, es que tú fuiste de alguna manera o te gusta o lo que hizo o lo que se hizo en tu gobierno militar. Pero por favor, yo lo digo sin tapujo. Yo creo que el gobierno militar fue un estupendo gobierno. Le cambió, perdón la expresión, le cambió el pelo a este país. Es otro país. Cometió errores imperdonables, evidente. Pero los errores imperdonables que cometió, a los cuales yo censuro de la manera más fuerte que pueda, no me pueden tapar la visión de lo que se hizo. Entonces yo tengo que salir a discutir con la gente de la nueva mayoría, pero seguro de lo que fui, pues, seguro de lo que soy, no andar como un gato mojado, todo acurrucado en una esquina, avergonzado de lo que soy. Si este país es lo que es en gran parte por nosotros. Y la Constitución del 80 ha permitido, y tuvo grandes modificaciones, ya les he dicho, dos grandes. El texto actual no tiene nada que ver con el texto original, digamos. Pero esa Constitución permitió la transición en este país. Un modelo de transición que no está en ninguna parte del mundo. Nunca ha estado. Entonces, porque en el gobierno militar se cometieron unos atropellos incalificables de los derechos humanos, que quede claro como el agua, incalificables, insoportables, no, imposible de aceptar. Eso quiere decir que todo lo que hicimos desde el año, digamos 70 para adelante, no vale nada, no sirve de nada, yo me tengo que esconder. No. Entonces, yo creo que hay que devolverle a este partido eso. Hay que devolverle el orgullo de haber contribuido con sus representantes, con sus diputados y senadores, todos, los más liberales y los más conservadores, los más católicos y los más laicos, los más creyentes y los menos creyentes, los más fome y los más entretenidos, los más brillantes y los más o menos, todos tenemos que volver a reencantarnos con esto. Porque si no nos reencantamos, les quiero decir con toda franqueza, no vamos a ser capaces de conversar, no vamos a ser capaces de dialogar, no vamos a ser capaces de progresar y ahí vamos a terminar. En consecuencia, les agradezco muchísimo estos minutos que he podido hacer estos planteamientos. Pido mil disculpas si a alguien he dicho algo que le pudiera tocar en lo personal y molestarlo. Al revés, lo único que quiero es no hacerlo. Pero créanme que creo que lo único que en la vida hace posible el triunfo es la libertad de las personas, el debate de las ideas, el respeto por el otro y el estar orgulloso de lo que se ha hecho y reconocer los errores que se han cometido. Pero yo, créanme, no tengo ni la más mínima, pero ni la más mínima de las vergüenzas, no tengo ni la más mínima cuestión que me haga andar de alguna manera medio escondido por lo que ha sido este partido y sus dirigentes. Y si alguno se queda abocado, está bien. Muchas gracias.
Chao.